y los demás de toda esta gente, Yunei Carballo, María Virgües, Guillermo Marcán, Magali Sánchez, Abilio Rojas, Braulio Sánchez, mucha gente interesante acá. Espero que les guste esta iniciativa de ISOC Venezuela y que los que no son miembros del capítulo se conviertan en miembros del capítulo. Recuerden que es absolutamente gratuito y que además sirve, como quien dice, para ser parte de la organización que vela por la creación de políticas públicas en cuanto al buen uso de Internet y sobre todo digamos que somos la sociedad civil de Internet, ¿verdad, Ricardo? Sí, señor, parte de la sociedad civil, y lo que vamos a hacer ahora es organizar los roles de manera que también pueda ser moderador y podamos empezar. El día de ayer se habló desde la parte técnica de qué hace falta en Venezuela para estar a nivel del resto, y parte de resumen muy breve, lo que nos decía Ricardo Holmquist es que la infraestructura dura de Venezuela, es decir, cables submarinos, fibra óptica y esas grandes instalaciones, están mucho más adelantadas y ventajosas de lo que la gente cree, pero dice que hay un problema grave en la última milla, porque, bueno, las empresas tienen muchos años con tarifas controladas, pocos incentivos para desarrollar eso, y además hay un problema como de modelo económico que pueda hacer sustentable esas operaciones. Hablamos con Alicia Castillo, que está casualmente, justamente trabajando tanto en esa última milla con operadoras. Ella trabaja con Digitel en Margarita, pero también tiene proyectos de redes comunitarias que aparecen como una opción para conectarse en lugares donde va a ser difícil que empresa o Estado llegue, aunque igual hace falta llegar a esos acuerdos. Y tuvimos a Raime Chiterio hablando también de ciertos criterios y protocolos para que haya conexiones seguras o infraestructuras seguras que puedan darnos como algunas líneas, marcos, para poder tener esto bien. Discutido lo técnico, hoy es el día de comunicación y regulaciones o marco regulatorio. Así que tenemos 3 ponentes. Don Fran, si quiere, usted los presenta. Bueno, es un placer además estar con gente a quien rato, ya se me perdió Zoom por acá, pero con quien tenemos rato luchando bueno, por tratar de que la Internet en Venezuela de alguna manera se ponga al día. Vamos a tener a Raiza Uribarri, que está, si mal no recuerdo, ella está ahorita en Panamá, ¿cierto? Está, por supuesto, Robinson Rivas, también de la Junta Directiva de ISOC, Andrés Aspurua, también de la Junta Directiva de ISOC, mostrando su nuevo look, Chapo Guzmán, style. Trata tú de afeitarte con un yeso. Bueno, él es derecho, como se nota, y se nos fue por acá Robinson, pero ¿con quién arrancamos? Arrancamos con las damas primero, ¿no? Con Raiza Uribarri, ¿cierto, Luis Carlos? Tenemos a la doctora Uribarri y a la doctora Puyosa con nosotros, así que lo que queremos saber, estimadas, es qué creen ustedes que necesita Venezuela para estar a la altura, estar a la línea de nivel global, o al menos las discusiones regionales en materia de telecomunicaciones. Adelante, y tienen el derecho de palabra. Decidan ustedes. Bueno, buenas tardes, Luis Carlos y compañeros de ISOC Venezuela. Gracias por la invitación a compartir algunas ideas con ustedes. Ayer llegué un poco tarde a la discusión en relación a los temas de infraestructura, pero estoy absolutamente de acuerdo con el resumen que acaba de hacer Luis Carlos, la síntesis de lo que planteó el expresidente de ISOC Venezuela ayer en la tarde. Quisiera comenzar con los temas que vamos a manejar hoy. Se está hablando de comunicaciones y se está hablando de regulación. Hace poco menos de un par de años, Marianne Díaz y yo hicimos un recorrido, redactamos un documento en el que pretendimos hacer un recorrido de cómo habíamos llegado a tener el Internet que teníamos en Venezuela en ese momento. Ese recorrido nos llevó a hacer una revisión de políticas públicas que fueron ocasionando el deterioro de todo el sistema de telecomunicaciones nacional.
Eso es muy largo de contar. Realmente la pregunta que convoca el foro es cómo enfrentar el futuro, cómo prepararnos para lo que viene. Y la respuesta puede ser sencilla, pero también puede ser muy compleja por el tiempo que nos ha llevado llegar a donde estamos. La respuesta sencilla sería desandar el camino, ir hacia atrás, ver qué se hizo mal para hacerlo mejor. Yo quiero compartirles una pantalla, si me permiten. A ver dónde lo tengo. Lo que le quiero compartir a ustedes es las conclusiones a las que nosotras llegamos en ese trabajo. No sé si se ve, ¿lo pueden ver? ¿Lo estoy compartiendo? No, ¿Lo ven? no aparece pantalla compartida, Raiza. No parece pantalla compartida. Ok, ¿Dando déjame. clic al botón de compartir pantalla? Sí, estoy ahí. Déjame ver. Compartir. Discúlpenme acá. Ok, aquí estoy. ¿Lo ven? ¿Ahora sí? Ahora sí. Ok, luego que nosotras hiciéramos todo ese recorrido desde el año 2000, que dividimos en 3 etapas, del 2000 al 2006, donde realmente hubo un crecimiento y donde la industria de la telecomunicación se amplió, llegamos al 2007 con una serie de controles y como ayer bien dijo Ricardo, a partir del año 2014 comenzó un declive que no ha terminado, sino que lo que hace es todos los días profundizarse más. Nosotros lo planteamos desde el lado de la comunicación y desde el lado del derecho, y decíamos que los venezolanos, en la Constitución Nacional tenemos el derecho, porque así lo reconoce el artículo 58, de gozar de comunicaciones libres y plurales. Y además, la Constitución nos otorga el derecho de disfrutar los servicios que permitan el acceso universal a la información. En ese sentido, nosotros decíamos que el curso que debía seguir el país en cuanto a los temas regulatorios sería el promover políticas públicas en un principio que amplificaran y mejoraran el derecho del acceso a Internet. ¿Por qué el derecho de acceso a Internet? Porque era el derecho que nos iba a permitir concretar en la práctica el ejercicio del derecho de comunicarnos libremente y de acceder libremente a la información. Es decir, es muy difícil plantearnos hacer eso sin que nosotros tengamos unas políticas públicas que así no lo garanticen. ¿Qué se necesita para eso? ¿Qué se necesita para abordar ese reto? Se necesita un marco legal que favorezca la inversión pública y privada e incentive la competencia en el sector de las telecomunicaciones. No tenemos que plantearnos solamente como inversión del Estado o inversión de los privados, sino un marco legal que armonice las inversiones de ambos sectores. Por el otro lado, tenemos que tener un ente regulador, una Comisión Nacional de Telecomunicaciones, que no solamente sea altamente competente desde el punto de vista técnico, que pueda ordenar el sector y lo pueda regular con las mejores prácticas, sino que además sea garantía de la neutralidad de la red en general, pero también la neutralidad de las decisiones políticas. Además, algo muy importante, y eso lo tocó ISOC Venezuela en el Foro para la Gobernanza de Internet, que no solamente promueva las inversiones derivadas del cobro de los tributos que se les hace a los privados y que alimentan el Fondo del Servicio Universal, que eso es algo que en Venezuela no tenemos claridad cómo se hace. Ahí hay un fondo, hay unos recursos que deberían estar dirigidos al mejoramiento y al mejoramiento de la infraestructura para la satisfacción de las necesidades comunicativas de los ciudadanos. Y lo más importante es que era necesario en Venezuela que nos reuniéramos de forma multisectorial. Con esto quiero decir que no solamente se les dejen estas decisiones donde siempre están, que es en la negociación entre el Estado, los gobiernos de turno en funciones de Estado y las empresas, que son, digamos, los dos actores de la ecuación con más fuerza, el Estado como regulador y el empresario con los recursos económicos que hacen falta, y también los recursos económicos del Estado, del sector público, que son sustantivos, sino que en esa mesa también se sentaran los organismos técnicos
y académicos, como son Internet Society, que es un organismo técnico, las academias, como las universidades. Sabemos que Internet en Venezuela y en el mundo, en líneas generales, entró por la academia y es un sector que ha quedado muy atrás de las tomas de decisiones y de las posibilidades de incidir en las políticas, y por supuesto las organizaciones de la sociedad civil y de los usuarios, que en Venezuela son varias las que atienden estos temas. En Venezuela tenemos IPI Venezuela, tenemos Espacio Público, tenemos Acceso Libre, donde está Marianne, que contribuyó con nosotros, estuvo con nosotros en este trabajo, y otras organizaciones, estas redes ayuda. Es decir, hay organizaciones de usuarios y de la sociedad civil que también tienen algo que decir. Entonces, ¿cómo nos preparamos para eso? Pues nos preparamos de forma coordinada, y se aspira y se desea que sea a través de un diálogo donde sobre una mesa no se desconozcan los intereses de los sectores. Obviamente es muy difícil pensar que el mismo interés de la academia lo puede tener los gobiernos y funciones de Estado, o lo puede tener el sector privado. Siempre va a haber intereses contrapuestos que van a estar de alguna forma contraponiéndose, y cada quien poniendo el suyo como más importante sobre la mesa, y siempre los más débiles, sector técnico, académico, sociedad civil, como en las gradas de la discusión. Pero lo importante es que esos mecanismos se garanticen. El año pasado Venezuela ustedes realizaron, hizo Venezuela el Foro para la Gobernanza de Internet. Allí se dijeron cosas interesantes, ahí hubo un diálogo de actores que se pensaba que no era posible. Vimos actores con posiciones muy diversas, sentándose sobre una mesa y discutiendo y haciendo preguntas, y esos son los espacios que yo creo que de cara al futuro, y empezar cómo volvemos a ser lo que éramos, o mejor de lo que alguna vez fuimos en ese periodo 2003, 2006, que fue bastante interesante en el país en cuanto a las telecomunicaciones, pasa por llegar a acuerdos, pasa por diálogos, pasa por convenir un país donde quepamos todos. Y bueno, creo que me pasé un poquito del tiempo. No sé, les dejo a ustedes la palabra y los comentarios al resto del panel. Déjenme quitar mi pantalla. Ningún problema, Raiza, muchísimas gracias. Se consiguen unos viejitos ahí y le echan bola. ¿Cómo lo ves tú? Lo he visto ya varias veces en Rusia. Tenemos a alguien con micrófono abierto. Mientras lo detectamos, sería buenísimo que por su propia cuenta vaya muteando. Fran, ¿estás allí también? ¿Puedes revisar audio? Por acá. Fran tiene el micrófono en mute, creo. Ajá, ahora estoy en vivo. En principio, hay que escuchar a Iria Puyosa, que está por acá, que es la segunda que va a conversar, porque de lo que dice Raiza, estoy de acuerdo evidentemente con que hay varias ONG haciendo cosas interesantes, pero también, por otro lado, creo que los que estamos acá y también Internet Society puede hacer un poco más. Yo tengo una reflexión a voz alzada, pero quiero escuchar a Iria, que la siempre interesante Iria Puyosa, que además a quien le debo la idea de estar acá, de haberme lanzado a esta junta directiva de Internet Society, Capítulo Venezuela, porque creo que es importante que la concatenación de ambas, de Raiza y de Iria, pueden generar mucho debate para después, y vamos a escucharlos también a ellos. Así que adelante, Iria, ¿no? Buenas tardes, un gusto saludarlos a todos. Gracias por la presentación, Frank. Lo que yo quería presentar como respuesta a la pregunta que se plantea para el foro, o sea, ¿qué es necesario hacer para que tengamos Internet a nivel global, al nivel de nuestros vecinos, incluso al nivel que Venezuela tuvo comparativamente hace 15 años? Yo decidí utilizar como marco para esta conversación
el marco de indicadores desarrollados por UNESCO. ¿Me están escuchando bien? Sí. Ok. Yo decidí que la manera de responder a esa pregunta podía ser utilizar el marco de indicadores de universalidad de Internet que desarrolló UNESCO y que se estuvo sometiendo a prueba en distintos países del mundo en los 2 años anteriores, particularmente el caso de Latinoamérica, se hizo la prueba de la validez de estos indicadores en Ecuador y tuve una cierta cercanía con ese proceso. Y básicamente parte de las 4 dimensiones que UNESCO ha venido trabajando, o sea, el Internet como derecho humano, el hecho de que la Internet sea abierta, el hecho de que haya acceso a Internet para todos y el hecho de la gobernanza con las múltiples partes interesadas, que era de lo último que mencionaba Raiza. Generalmente cuando uno habla de temas de Internet, a mí me gusta hablar primero del tema del acceso, porque uno piensa que bueno, la posibilidad de tener acceso a la conectividad sería el primer paso. Pero en esta oportunidad creo que voy a comenzar por el tema de derechos, porque creo que en el tema de derechos donde Venezuela ha sufrido más, donde ha habido un cambio mayor en las condiciones de uso de la Internet en Venezuela, que tiene que ver con aspectos de comunicación, tiene que ver con aspectos políticos, que tiene que ver con aspectos regulatorios. Yo creo que el primer paso para que nosotros volvamos a tener una Internet abierta y con acceso para todos y en donde se respeten los derechos humanos, es poner énfasis en resolver los problemas que estamos teniendo de restricciones a la libertad de expresión, de restricciones al derecho de acceso a la información, de incluso de restricciones a la libertad de asociación y al derecho a participar en la gestión de asuntos públicos mediado por la Internet, lo que tiene que ver con el derecho a la protección de datos personales, y todo eso pasa por una actualización de nuestro marco regulatorio, de las políticas públicas que se han instrumentado en el país. Tratando de ir a aspectos muy, muy concretos, cosas que yo considero que son imprescindibles, es, por ejemplo, levantar el estado de excepción y emergencia económica en el cual Venezuela está desde el año 2016, porque efectivamente eso ha creado la posibilidad de que haya una serie de regulaciones transitorias, excepcionales, que hacen difícil que se normalice el acceso a Internet y que se normalice el libre debate de ideas en estos espacios. Una de las temas legislativos que es importante es tratar el tema de la ley contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia, que no solo restringe libertad de expresión, sino que también establece restricciones a lo que tiene que ver con la posibilidad de asociarnos, de utilizar Internet para debatir los asuntos públicos y para asociarnos. Tenemos el problema de todas las detenciones arbitrarias por expresarse en línea, tenemos el problema de los bloqueos de URLs de distintas páginas web, dominios de Internet que se han establecido sin el debido proceso, tema del que espero que se extienda Andrés, por lo tanto no me voy a extender yo tanto, pero lo que quería era básicamente señalar que existe todo un marco regulatorio, también la ley Resórteme, que hace difícil que nosotros podamos tener un Internet realmente libre, donde se posibilite el desarrollo de otros derechos políticos y sociales que son importantes para el país, para su economía, para la democracia, para la convivencia entre todos nosotros. El segundo tema es el acceso. El acceso efectivamente tiene mucho que ver con infraestructura y entiendo que ese fue el tema que ocupó el día de ayer. Sí, pero sí creo que es importante que lo toquemos acá porque el acceso no es solo un tema simplemente técnico, o sea, esa infraestructura tiene que estar respondiendo a las necesidades de desarrollo del país. Nosotros teníamos
el tema el uso de los fondos de acceso universal a los que hizo referencia Raiza tenía el objetivo de que efectivamente se incorporara a la conectividad toda la parte del país que tenía menor actividad económica y por lo tanto tiende a quedar rezagada, como es todo el eje Orinoco Puro, el eje norte llanero, y tratar de superar la histórica brecha urbano-rural que tiene Venezuela como muchos otros países latinoamericanos. Entonces, eso forma parte de los problemas de acceso que tendríamos que resolver, tendríamos que efectivamente hacer inversiones y tendríamos que también desarrollar un conjunto de políticas que permitan resolver en situación de emergencia la conectividad de sectores del país que han quedado desconectados y particularmente lo que tiene que ver con la conectividad de áreas fronterizas, lo que tiene que ver también con la conectividad en espacios urbanos, en donde el desarrollo de infraestructura puede ser muy costoso. También otra área que parece importante es el tema de las redes académicas de conexión a Internet, que nuestras universidades puedan tener acceso a la conectividad nuevamente y que Internet no siga siendo un gasto suntuario. Ese es otro de los elementos de nuestro marco regulatorio que es urgente dejar atrás, el famoso decreto 6.649, que fue uno de los primeros pasos para tener esta ausencia de conectividad que tenemos ahora, ¿no? Creo que lo dejo allí porque creo que ya llegué a mis 10 minutos. No voy a poder hablar de temas como los de la gobernanza, a los que ya hizo referencia Raiza, pero para mí era más importante priorizar el tema de los derechos y el tema de cómo construimos acceso en un contexto como el nuestro. Muchas gracias. Digo yo, Luis Carlos, que si queda tiempo después, pudiéramos retornar a lo que dice Iria, porque es interesante escuchar a Iria, que además yo le doy gracias, que no estando en Venezuela, sigue estando absolutamente en Venezuela, no físicamente, pero informativa y activistamente. Así que muchas gracias, Iria, por no estar físicamente, pero estar con nosotros. Como muchos los que están aquí, veo mucha gente ligada a fundaciones de derechos humanos, veo colegas periodistas, veo profesores universitarios. Muchísimas gracias a todos los asistentes hoy. Comenta Luis Carlos Díaz. Que justamente como la discusión que están dejando para el final es gobernanza, nos vamos a poder dar un banquete, pero la idea es ir generando la masa crítica para llegar hasta allá. Entonces, Andrés Apurua tiene la palabra para, bueno, casar ambos mundos. Adelante. Bueno, como decían las muy estimadas profesora Puyosa y Uribarri, la verdad es que sí, en verdad el Internet de Venezuela, digamos, está como con muchas patas cojas y para poder salir de esa situación, de esa complejidad en la que estamos ahorita, necesitamos tener acciones inmediatas, casi de emergencia, para poder empezar a resolver estos problemas que tenemos. Y necesitamos tener un plan de acción a mediano y largo plazo. La verdad es que a Venezuela le urge tener una agenda nacional, un plan nacional para el fomento de Internet y fomento de todo el ecosistema de Internet en Venezuela. Hablando de derechos, hablando de industrias, específicamente telecomunicaciones, industrias creativas y de tecnología que dependen del Internet. Y, digamos, todo el tema de infogobierno, gobierno electrónico, digamos, y ejercicio de derechos humanos en Internet. Porque al final el Internet es la gran promesa de la modernidad para que los derechos nos lleguen a todas las personas, para que todos podamos realmente disfrutar de un desarrollo económico y social, pero es una promesa que en Venezuela está más estancada que en el resto de la región. Venezuela está en el penúltimo lugar del mundo, según muchos rankings de Internet, en el peor lugar del mundo en otros, y la verdad es que nuestro Internet es realmente patético. Si lo vamos a llevar solamente a la métrica más sencilla, que es la velocidad, que es la que la gente siempre se pone así como que con la cabeza, nuestro Internet promedio en descarga es 2.8 megabits por segundo. Somos el penúltimo según speedtest.net, que primero es una medición un poco ya distorsionada, y segundo, eso no te muestra realmente cuál es la velocidad de la mayoría de la gente en Venezuela. Eso te muestra el promedio. Si tú tienes un
10%, un 5% que tiene altas velocidades porque paga $500 o $1,000 mensuales por una tremenda conexión de internet, eso te mueve el promedio hacia arriba. Pero, ¿cuánta gente en Venezuela tiene menos de 1 megabit por segundo? Ese número a mí me da miedo, porque yo sé que con 1 megabit por segundo, la mayoría de los usos de internet que se requiere, o sea, la mayoría de los usos que son parte fundamental de un uso moderno del internet, ver videos en streaming en tiempo real como este, aprender de calidad viendo un video, que le entiendas lo que le está diciendo el profesor y le puedas entender lo que dice la pantalla y que no sea simplemente una mancha de píxeles, que puedas participar activamente generando contenido, trabajando y participando. Todos esos usos requieren ancho de banda mínimo, requieren latencias que no sean tan grandes. Yo, en plena pandemia, yo un momento tuve una latencia de 2 segundos. Esos 2 segundos para yo mandarle un mensajito a una computadora en internet y 2 segundos para que regrese. O sea, ahí cualquier cosa en vivo era intolerable. Y muchos venezolanos ni siquiera tienen conexión a internet, a pesar de que salgan en las estadísticas porque pagan su plan de AVA. Pero tú puedes pagar tu plan de AVA. Pero creo que es obvio en Venezuela que pagar tu plan de AVA no es una garantía de absolutamente nada. El internet, además, es realmente el posible motor para el desarrollo económico del país en un escenario donde todos sabemos que el petróleo está a salida en la economía mundial. El carbón no se acabó y por eso fue que se acabó la economía del carbón en el mundo. La economía del carbón simplemente se murió porque migramos al petróleo y el carbón sigue estando en el suelo y el petróleo va a seguir estando en el subsuelo y el desarrollo económico del país no va a poder estar apuntalado exclusivamente en el petróleo. Vamos a tener que desarrollar industrias y esas industrias, creo yo, que van a tener que estar basadas en la tecnología, porque $1 millón invertidos en industrias de tecnología y servicios aledaños se pueden exportar con mucha más facilidad que la manufactura. Y además, ese mismo $1 millón genera muchos más empleos y de mucha más calidad invertidos en industrias de tecnología y servicios, todo esto, economía naranja, servicios creativos y servicios que funcionan a través de internet, genera muchos más empleos y de mejor calidad que $1 millón invertidos en manufactura. Entonces, realmente, el internet no es solamente, esta herramienta que nos permite conectarnos y no solamente esta herramienta que nos permite entretenernos, porque ahorita que se fue el DirecTV, creo que vamos a ver el peso de la necesidad de entretenimiento sobre internet, pero va a ser una parte fundamental del futuro del desarrollo del país. Y si realmente no le planeamos ese desarrollo al internet de Venezuela, no vamos a poder cumplir con las metas que queremos para el país y no vamos a poder nunca tener el país que queremos, especialmente estando claros que el petróleo va a salir en la economía mundial. No es que se acabó, no es que más nunca el petróleo va a poder venderse, pero digamos, eso de aguantar un país entero y una calidad de vida de un país entero a punta de petróleo no va a existir, y las industrias tecnológicas, y ojo, y no solo las tecnológicas, las no tecnológicas hoy en día dependen de un internet de calidad que le llegue a todo el mundo y que todo el mundo lo pueda disfrutar. En ese sentido, volviendo al tema del plan, de una agenda nacional de internet o un plan nacional de internet, hay que hablar de acceso significativo, porque no solamente es que la gente tenga acceso, es que ese acceso tiene que tener unos niveles mínimos de calidad, de disponibilidad y de velocidad para que valga la pena usarlo. Porque si hablamos de que vamos a agarrar que todo el mundo tiene internet, como el internet que tenemos ahorita, bueno, la verdad es que va a ser mejor que nuestra situación actual, pero eso no va a ser suficiente para que realmente podamos impulsar el futuro del país en base a eso. Miren cómo estamos. No quisimos invertir en el pasado en que todo el mundo tuviera acceso significativo y en la realidad la mayoría de la gente en Venezuela no puede ser productiva en sus estudios o en su trabajo desde la casa porque simplemente no tenemos una infraestructura que requiere un trabajo moderno, especialmente el internet. Y obviamente acceso significativo es que realmente puedas aprovechar esto con disponibilidad de equipos, es decir, que en Venezuela haya importación de equipos, manufactura de equipos para que la gente pueda adquirirlos, y también requiere obviamente que tú tengas, por ejemplo, luz eléctrica, cosas tan básicas que son fundamentales para el uso del internet. Adicionalmente, bueno, hay que promover la inversión, maximizar el uso de la infraestructura que se tiene. Hay mucha infraestructura que existe en Venezuela y que no se está usando el 100% por, bueno, ¿sabes? Celos, malas prácticas, a veces infraestructuras del Estado, pero no está tan fácil de ser utilizada. Bueno, por ejemplo, si el Estado tiene una red de fibra óptica en el país
y distintas empresas de Estado, distintos entes tienen distintos tramos, distintas redes, mira, debería ser objetivo del Estado que esa red estuviera usada siempre, que estuviera, ¿sabes? Que esté no colapsada, que esté siempre siendo utilizada, porque no tiene sentido que se esté subutilizando dramáticamente algunos enlaces cuando a lo mejor eso puede ser utilizado. O sea, que hay que haber una apertura. Unas aperturas muy importantes que tiene que haber es de proveedores de Internet, que se está viendo a través de los proveedores inalámbricos, pero yo creo que hay que abrirse mucho más. Hay que hablar de, digamos, el apagón analógico de la televisión para liberar espectro para nuevas tecnologías de Internet que pueden abarcar muchas más grandes distancias y ayudar a cubrir áreas rurales de Internet o barrios enteros de Internet a través de tecnologías que están en el espectro radioeléctrico que ahorita es la televisión analógica. El gobierno está hablando de pasar a televisión digital, pero bueno, todos esos proyectos quedaron como muertos y ahora con el satélite, sin el satélite de Simón Bolívar, estamos pues, aún más atrasados en todos esos temas. Permitir y empoderar las redes comunitarias. Hay comunidades que son difíciles de darle servicio comercial porque, ¿sabes? Simplemente los números no están ahí, o sea, la cantidad de suscriptores no son un incentivo tan grande como para que empresas privadas a veces desarrollen sus redes allá. Bueno, si el Estado no quiere conectar a esas personas y la empresa privada no las quiere conectar tampoco, hay que darle la mano a esa gente para que pueda conectarse por sus propios medios y tener infraestructura para que facilite esa conexión. Y si eso significa desregular, aparte del espectro radioeléctrico, o reducir la complejidad para hacer uso de espectro radioeléctrico, pues eso es lo que hay que hacer. Yo creo que también tenemos como esa idea que hay que controlar mucho, eso es lo que hay que es liberar algunas cosas para que se maximice su uso, siempre y cuando que esas asignaciones de espectro, si compiten o no, bloquean que otras personas utilicen ese mismo espectro, no sea limitante, o sea, que no es que sea tuyo ese espectro, si es que te lo dieron sin ningún tipo de licencia, si no lo vas a utilizar en esa zona, que otro lo pueda aprovechar. Y con eso vamos al tema de la confianza, porque nada de esto sirve si la gente no confía en el Internet como un espacio para realmente participar, digamos, ejercer vivir su vida, parte de su vida en Internet. Al final muchos de nosotros trabajamos en Internet, nos mantenemos actualizados profesionalmente en Internet y nos conectamos con nuestra familia y nuestros amigos en Internet. Pero si el Internet se vuelve una cosa donde la gente no confía que el Internet va a estar ahí siempre, si la gente no confía que el Internet no va a estar censurado, si la gente no confía que el Internet es parte del andamiaje de nuestra sociedad y que siempre va a estar ahí, pues la gente simplemente no va a contar con el Internet y muchos emprendimientos, negocios y posibilidades que se basen sobre el Internet nunca se van a dar, porque la gente nunca va a apoyarse sobre esa idea maravillosa que nos conecta todos. Eso va en buena medida hacia la idea de que el Internet no es un territorio sin ley, pero que tampoco sea un espacio para el abuso y el control excesivo por parte del Estado. Y en Venezuela, por desgracia, tenemos lo peor de los dos mundos. Tenemos, por un lado, un territorio sin ley donde no hay consecuencia para, por ejemplo, una cantidad increíble de engaños y estafas a través de Internet, por no decir cualquier otra cantidad de cosas que pueden estar pasando, pero al mismo tiempo, el Estado mismo, en su afán de controlar, está violando de manera masiva los derechos humanos de los venezolanos. El caso más común es la censura, y eso, obviamente, puedo hablar horas de eso, pero en Venezuela, la mayoría de los medios de comunicación independientes han sufrido algún bloqueo o están bloqueados en este momento, limitando el derecho de todos nosotros de informarnos. Pero no solo eso, en Venezuela se hacen ataques mucho más graves. En Venezuela el Estado mismo practica phishing, lo que es un crimen en cualquier otra parte del mundo. En Venezuela el Estado busca engañar a las personas para que den sus datos sensibles o sus credenciales de acceso en páginas web falsas, haciéndolos creer que se están metiendo en otros lados. Nosotros mismos hemos detectado y hemos tenido que hacer que se tumben esos servidores maliciosos para proteger a quién sabe cuántas decenas de miles de venezolanos que hubiesen caído en esos engaños, que nuestras investigaciones apuntan a que ese es el mismo Estado. El mismo Estado atacando, haciendo ataques informáticos contra sus ciudadanos solo por un afán de controlar qué es lo que hace la gente en Internet, limitando no solamente la libertad de expresión, la libertad de asociación y la privacidad de las comunicaciones de estas personas. Esto en cualquier otro lado del mundo sería el escándalo más grande
que se ha visto relacionado con Internet o cualquier cosa. O sea, eso se acaba en cualquier gobierno, en cualquier otra parte del mundo. Pero en Venezuela, ¿sabes? Simplemente es un hecho más. Y todas estas cosas le quitan al ciudadano la confianza en Internet, como decir, ¿sabes? Que el Internet en Venezuela es algo en lo que yo puedo confiar para desarrollar mi negocio, para desarrollar mis ideas, o simplemente para, digamos, basar nuestra vida como en este momento lo estamos haciendo. Y no hay que ir tan lejos. El mismo Estado, con su, digamos, poca preocupación, poca prioridad que le da al Internet, vemos cómo se violan también los derechos de las personas con discapacidad, que no pueden utilizar muchas páginas web del Estado, que son fundamentales, por el simple hecho de que las páginas web están mal hechas. O páginas web del Estado que no son seguras, poniendo a sus usuarios al riesgo de sufrir, digamos, violaciones de su propia privacidad. Entonces, al final, hay que ponerle prioridad al tema del Internet, porque es el futuro de Venezuela, y hay que hacerlo con una agenda nacional. Chéverísimo. Muchas gracias, Andrés Saspuro, de la directiva de Internet Society, expresidente de Internet Society de Venezuela y también presidente de Venezuela Sin Filtro. Tenemos entonces Raiza, Iria y Andrés, perspectivas distintas con un diagnóstico similar sobre el país. Y Fran quedó pendiente de esta duda que le va a permitir a Raiza, Iria y Andrés volver a participar. Bueno, ¿cómo se llega a esa parte de los acuerdos? Y quiero empatarla con un comentario que se hizo hace unos 20 minutos en el chat, que es de alguien que dice que, por ejemplo, las universidades tienen muy malas conexiones a Internet, las privadas, las públicas, y cómo se puede tener una buena conexión allí. Sería importante, por ejemplo, empezar con Raiza, que lo vivió en la ULA, que además era una puntera, su parque tecnológico en Venezuela, había un desarrollo de infraestructura tremendo, y estos años hemos visto cómo ha retrocedido. Y bueno, quizás es como el momento de aterrizar un poquito más la discusión, ¿no? Porque la pregunta es cómo recuperamos la conectividad. Y yo quiero compartirles esta pantalla. No sé si la ven, ¿ya la están viendo? ¿La ven? Esa pantalla es una fotografía que publicó el diario digital, el portal digital Efecto Cocuyo, de gente de la comunidad de Petare viendo cine en las terrazas de su comunidad, ¿no? ¿Por qué muestro esto en pantalla? Porque creo que el problema, cuando hablamos de brecha, cuando hablamos de dificultades, yo me afinco con el tema del acceso, no por un un tema técnico, porque es un tema de derecho. Es un tema de derecho a la comunicación. Cada día más las comunicaciones están mediadas por el tema de la tecnología, y si no tenemos acceso, nos estamos privando de un derecho humano fundamental, y eso creo que no debemos darlo por sentado. Donde sea que yo esté, lo voy a repetir: cuando no tenemos acceso a Internet, no tenemos acceso a comunicarnos en su doble vertiente, a recibir información y a informar y a expresarnos al tiempo, ¿no? Entonces, cuando vemos esta situación, estamos percibiendo, yo me preguntaría qué tipo de conexiones pueden tener estos ciudadanos venezolanos allí en Petare. Y sin embargo las tienen. El problema que decía Andrés también tiene que ver con la calidad de esa conexión. Entonces la pregunta subyacente sería, ¿cómo llegamos a cómo llegamos a recuperar? Tenemos que recuperar los niveles de bienestar socioeconómico de la gente. Porque estamos es decir, Venezuela está cada día más desigual. Yo me espanto, ayer yo me espanté al ver en el chat cuánto cuesta ahorita tener una conexión decente, una conexión, pues yo recopilo esta información, puede costar $300, $400 para una persona, para un trabajador, para una familia, colocar una antenita de internet inalámbrico en su vivienda o en su oficina, pero a la vez pagar $30, $40 mensuales. Y yo me asombro por 4 megabits por segundo de descarga, ni siquiera de subida, de descarga, ¿no? Entonces, ¿quién puede pagar eso con un salario mínimo de 400.000 bolívares, que son $2 y algo al mes? Entonces, recuperar nuestra capacidad de comunicación como ciudadanos implica recuperar nuestra calidad de vida.
Entonces yo quisiera que miráramos el tema de la desigualdad socioeconómica como el sustrato también de todo este problema. Hay un libro, yo les voy a dejar el enlace, pero hay un libro que a mí me ha servido mucho también como para mirar estos temas. Déjenme ver si consigo acá para compartirles les voy también a poner el enlace, pero quiero, porque acá ya un momentico, denme chance, ajá, aquí, share. Que se me va la pantalla entre tantas cosas que preparé acá para mostrarles, se me va. ¿La ven esta? Este libro se publicó hace 2 años, Gobernanza y Regulaciones de Internet en América Latina. Es 500 y tantas páginas, lo editaron Luca Belli y Olga Cavalli, también tiene la participación de Vinton Cerf, que todo el mundo, pues, no les debo decir quién es, y Raúl Echeverría de Internet Society, y un posfacio además de Edison Lanza, donde ellos lo dejan claro allí, lo dejan claro Pablo Bello y Andrés Sastre, que no podemos decir que estén ubicados en un espectro político, sino un espectro político, digamos, que ha venido con la libertad económica, ¿no? Entonces, ellos dicen que la brecha digital es sobre todo una brecha económica, una brecha que tiene que ver con la pobreza y que hay muchos desafíos más allá de la conectividad, obviamente, pero que sin conectividad es posible siquiera pretender abordarlo. Es decir, esta es una serpiente que se muerde de la cola. Mientras menos conectividad tengamos, mientras menos acceso a los recursos de tecnología, como lo mencionaba Andrés, menos entonces podemos luchar contra la pobreza porque estamos en una economía digitalizada, acelerándose cada vez más. Entonces vamos a estar en desventaja cada vez más como ciudadanos, como personas que trabajamos, de acceder a los recursos y a los bienes de la economía si no nos conectamos. Yo les voy a dejar el enlace a este libro en PDF, porque creo que son varios capítulos, son 500 y tantas páginas, pero muy rico en información para la discusión. Pero sí quería en esta segunda tanda de participación poner este problema en el sustrato social. Ese es un problema que tiene que ver con la desigualdad social, tiene que ver con el desmejoramiento de todos los índices de calidad de vida de los venezolanos, que tiene que ver con la falta de energía eléctrica, con la falta de agua, con la falta de medicinas, de alimentación, y no verlo solamente como un problema sociotécnico, también tiene que ver con un problema que es socioeconómico y sociopolítico. Iria lo adelantaba, ¿no? Iria ponía unos elementos, pero no, yo de verdad que ayer cuando escuchaba esos números y cuando veo que un teléfono móvil celular de gama media que hace un año costaba 60 salarios mínimos, hoy cuesta 183 salarios mínimos, ya no hay proporción. No hay proporción, no hay medida de cómo se deteriora la calidad de vida del venezolano. Entonces, pensar en estos temas es complejo si uno los aterriza en esa realidad. Esto era lo que quería dejar en este momento. Antes de dar el segundo turno a nuestro querido Andrés Apurua, hoy con look nuevo, debo decir algo que realmente, y tenemos que abordarlo cuando empecemos las preguntas, que hasta qué punto es beneficioso estas internet boutique, estas internet bodegón, que están empezando a salir con costos reales, pero costos reales y reales a la vez con respecto al bolsillo de muchos de los venezolanos, pero que están de alguna manera metiéndonos lentos en el siglo XXI de Internet. Entonces vayan preparando su reflexión al respecto de eso y le vamos a dar el pase a Andrés Apurua, nuestro expresidente. Aquí, gracias a Dios, el gobierno anterior sí funciona y el gobierno anterior no es el culpable ni en ISOC ni en... así que, señor Apurua, adelante, y como dijo el gran filósofo Rubén Blades, para adelante y con fe. No sé si Luis Carlos tiene algo primero que decir. El actual presidente. Adelante. Bueno, señor vicepresidente y expresidente.
Estás Y muteado, Andrés. Ajá. Ya estoy desmuteado, gracias, Fran. Sí, en efecto, creo que aquí el punto es clave en que el tema de acceso es social también, eso es definitivo. Y se ve más claro que nada en el acceso a los dispositivos. Incluso si tú le dejaras el internet a la gente en su puertica con una antena Wi-Fi enfrente de su casa, igual necesita un equipo para poder utilizarlo. Y eso por lo general es un equipo que la gente adquiere. Y tú, digamos, tú tienes que pensarlo como parte de la solución. Si estás pensando en que, bueno, vamos a educar unos chamos para la nueva generación de la economía venezolana que va a estar montada sobre Internet, bueno, esos chamos tienen que crecer con computadoras. Y si esa gente, bueno, un porcentaje altísimo de la población venezolana no tiene cómo comprarse computadoras, eso tiene que ser parte de tu plan. Si no, o tu plan no tiene sentido, o va a fracasar estrepitosamente. El tema social es importantísimo, además el tema de, o sea, en el contexto en el que lo estás usando, tengas la seguridad incluso para tener una computadora en tu casa. O sea, es muy complejo el tema de acceso. Por eso me gusta tanto este concepto que está surgiendo. No hay una definición completamente cerrada todavía, pero es el concepto de acceso significativo. Porque tú puedes tener acceso desde el punto de vista más técnico. Tú puedes decir, bueno, yo tengo internet en mi casa, yo hago así y tengo 4G, pero realmente puedo aprovecharlo, realmente es una velocidad que me sirve, realmente puedo insertarme en la sociedad en la que digo que formo parte con esa conexión, con los equipos que yo tengo acceso, con las limitaciones que me da el gobierno, con los riesgos que corro por usar mi expresión libremente. O sea, ahí es cuando empiezas a matizar el tema del acceso como no solamente un tema de tengo o no internet, lo empiezas a ver como un tema de puedo realmente sacarle el provecho al internet, téngalo, o sea, lo tenga o no lo tenga, puedo realmente incluirme en los procesos sociales, educativos, económicos y políticos a través de internet. Ahí yo creo que está una de las preguntas más importantes que nos debemos hacer. Y insisto, digamos, el Estado no solamente es que está abandonando esa responsabilidad, sino que activamente pareciera que no le interesa, sino que lo que le interesa es mantener a la gente lo más desconectada y con menor capacidad de influenciarse, de influenciarse entre ellos, de participar, digamos, tomar rienda a su propia vida digital. Eso es algo que el gobierno pareciera que no está interesado en. Bien. Bueno, vamos a darle la palabra a Iria Puyosa para que nos hable de gobernanza, un tema tan importante. Así que adelante, Iria. Este turno al bate es interesante para ti. Este es tu turno al bate. Ajá, perrito por allí. Sí, aquí estoy, aquí estoy. Adelante. Bien, bueno, digamos que una de las cosas buenas que hemos visto es precisamente que sean posibles espacios como este. Ya lo mencionaba, lo aludía Raiza, el hecho de que el año pasado en el Internet Governance Forum de Venezuela existió la posibilidad de que se diera diálogo entre todas las distintas partes interesadas, que lo pudimos lograr como comunidad. Creo que es un signo positivo. Efectivamente, la magnitud del colapso de los servicios en Venezuela en general nos ocupa Internet, pero vemos como si no tienes electricidad, pues no tienes Internet. Si no tienes otro tipo de servicios, esto está relacionado. Entonces, esa magnitud del colapso en la que vivimos ha llevado a que existan incentivos para que nos sentemos a conversar, para que efectivamente comunidad técnica, sociedad civil, empiecen a tener más posibilidades de ser escuchados por el sector privado, que se ve restringido en su capacidad de ofrecer servicios y de generar ganancias a partir de sus servicios en una economía de escala y no para nichos como los que mencionaba Frank. Y desde algunos sectores del Estado también se siente la necesidad de que, bueno, el país no puede colapsar totalmente. Algo del país debe funcionar.
10% del país, 20% del país, 25% del país. Eso pareciera que el tema de discusión es cuánto puede llegar a funcionar, pero por lo menos estamos teniendo un espacio. Dentro de esa posibilidad de teniendo un espacio, sí creo posible que lleguemos a acuerdos con respecto a algunos mínimos de lo que se necesita en los dos aspectos bases, que son marco regulatorio y el aspecto de la infraestructura. Y a partir de allí podríamos avanzar hacia las cosas que a mí más me preocupa, que tiene que ver con el tema de la democratización del acceso y con los usos que se le dan. Yo estuve tratando de leer un poco lo que la gente planteaba en el chat y no está en ese gran nivel. O sea, la gente en el chat está planteando discusiones como cómo se puede dar clases sin internet. O sea, problemas mucho más simples. Y quizás esa sea una posibilidad de que nosotros volvamos a ejercitarnos en una gobernanza compartida del sector, tratando de resolver estos problemas simples y urgentes. O sea, quizás los problemas de censura, los problemas de libertad de expresión, que para muchos de nosotros son cruciales, son muy, muy importantes, por ser de naturaleza crucialmente política, pueden ser más difíciles de debatir, pero el tema de cómo le proporcionamos conectividad a las escuelas no debería ser tan difícil de debatir, y allí podríamos empezar a ejercitarnos en ese músculo de compartir la toma de decisiones. Pero para eso nosotros necesitamos algunos elementos que digamos que son más básicos para poder tomar decisiones y actuar sobre ellas, como son disponer de estadísticas sobre cómo está el sector. O sea, mucho del trabajo que hacemos con respecto al análisis de las necesidades de políticas públicas de Internet en Venezuela, las necesidades de desarrollo, las hacemos a través de estimaciones que son basadas en datos aislados, pero no tenemos estadísticas comprensivas. Eso se dejó de proporcionar, y eso sería un primer elemento que tendríamos que tener para que efectivamente pudiésemos tener un proceso en el que se debatan los problemas y se busquen soluciones a los problemas a partir de una información concreta, realista, efectiva de qué está pasando en el sector, cuáles son las necesidades, cuál es la demanda, cuál es el potencial de oferta que podemos tener. Entonces, yo creo que podríamos comenzar por allí, por tratar de ponernos de acuerdo en el tipo de información que necesitamos, el tipo de datos que necesitamos para responder a qué preguntas, a qué necesidades de políticas públicas, a qué necesidades de la población. Bueno, yo creo que tenemos exactamente 25 minutos para cerrar la conversación, no porque no queramos, sino porque se acaba la charla. Ya me habían traído aquí mi ración de cotufas, pero es una lástima que no las voy a poder usar. Pero un cierre rapidito mío antes de dos preguntas que podemos responder, y quizás un cierre también de Luis Carlos. Creo que necesitamos que la sociedad civil se agrupe sobre hacer un NAP en Venezuela, un punto único de acceso. Conatel tiene una propuesta donde la gobernanza queda un poco en entredicho, y las ganas de censura también quedan muy patentes, pero la sociedad civil, que somos nosotros, debemos articularnos para buscar con los proveedores pequeños, los proveedores medianos de Internet y los proveedores grandes, y la definitiva participación de ISOC y de las cámaras del sector, para hacer nosotros nuestro propio punto de acceso, digamos, de la sociedad civil. Esto mejoraría la infraestructura porque ahorraría ancho banda internacional y permitiría paquetes más grandes. Aquí estamos a la orden. Me encantaría de alguna manera escuchar sus propuestas al respecto. No sé si tiene Luis Carlos un cierre por allá. No, hay una aclaratoria que hace el profesor Robinson Rivas de que no se trata de punto único de acceso, porque además ya el nombre da miedo, sino de un punto de intercambio de datos, que de hecho fue el último foro que hizo ISOC antes o el día justo que se declaró la cuarentena, la pandemia en Venezuela, y que bueno, nos permitió hacer una discusión en la UCB bastante chévere. Llegan preguntas de la gente y será bueno que ustedes las respondieran, Andrés, Raiza e Iria.
Y por ejemplo, Dayan Betancourt dice, ¿cómo permitir que se pueda educar en Venezuela de manera online? ¿Cómo permitir que se pueda trabajar en Venezuela de manera online? Esas deberían ser preguntas de prioridad, dice él. Yo voy a conectar esto con una discusión que daba Raiza y Iria también. Y es que el modelo de desarrollo venezolano fue muy complicado porque el Estado se inmiscuyó de una manera que empezó a controlar no solamente el sector, porque ya tenía CanTV y Movilnet, sino que además le impuso tarifas al sector privado. Entonces, hoy, cuando se piensa en quién puede invertir plata, tú dices, bueno, el Estado está quebrado o tiene otras prioridades más urgentes como alimentar gente, y la empresa privada está menoscabada, está disminuida. Entonces, claro, hay algunas burbujitas que crecen, como estas empresas chiquitas que les basta con 1.000 clientes, 5.000 clientes como para oxigenarse, pero que eso no te resuelve el problema del país. Les pregunto a ustedes, pensando en la Venezuela 2021 en adelante, ¿de dónde van a salir esos reales? ¿Cómo se puede pensar un plan de desarrollo donde tú dices, bueno, aquí están los fondos y quién los pone? Adelante. Bueno, mi primera intervención que vino a plantear, a poner sobre el tapete las recomendaciones que hacíamos Marianne Díaz y yo en el documento que escribimos de análisis de 17 años de políticas públicas para el sector de las telecomunicaciones en Venezuela. Ahí había unos lineamientos, o sea, los lineamientos tienen que ver, sí, con el marco regulatorio, pero con el marco regulatorio atado al modelo económico. Es decir, nadie va a invertir un centavo con inseguridad jurídica. Ahora, si nosotros vamos a examinar la Constitución de la República y vamos a examinar la Ley de Telecomunicaciones, en el papel eso está bien. Es decir, tenemos unos marcos que nos dirían, ok, pero se está respetando, entonces tenemos que subir un nivel más, y ese nivel más arriba es el nivel del Estado de Derecho. Entonces, son temas, ahora mismo mi compañera Alejandra Stolk, de la Universidad de los Andes de Mérida, que es la directora de redes de telecomunicaciones de nuestra universidad, me decía, no te escucho nada, no me he podido conectar. Ella está en Mérida y no ha podido acceder. Ella también es miembro de la junta directiva de ISO Venezuela, y me llamaba la atención sobre los temas de conectividad universitaria que Iria los mencionó. Pues yo tengo que chatear con ella y preguntarle, Ale, ¿cuándo están arriba los servicios para yo poder descargar mi correo académico, mi cuenta ula.be? Entonces ella me escribe por el chat, me dice, aprovecha que ahorita se abrió una ventana porque nos dieron gasoil y prendimos las plantas. Entonces, esas cosas que parecieran anecdóticas, que parecieran tiradas de los cabellos, es lo que nos dice a nosotros el estado de la situación. Y yo tengo que chatear con mi directora de telecomunicaciones en Mérida para que ella me diga cuándo yo puedo descargar mi correo con mi denominación académica, que es con el que yo me presento al mundo como profesora universitaria. Entonces, estamos perdiendo hasta eso. De hecho, un tema que no se ha tocado aquí y que Robinson quizás pudiera ayudarnos a ver desde la UCB, es la migración impuesta por Conatel a los dominios. Ya somos pocas las universidades que tenemos dominio.be, ula.be, ucb.be. Ahora estamos obligados, me lo ha comentado Ale, a hacer edu.be. Entonces se va a hacer toda una migración que técnicamente es posible, pero prácticamente eso implica que nosotros vamos a desaparecer nuestros URL cuando alguien quiera buscar un documento ula.be, ucb.be. Los repositorios, por ejemplo, van a tener todos los enlaces rotos. Y entonces resulta que el NIC, no hay quien responda por el NIC, no hay quien levante un teléfono en el NIC. Eso es grave. Eso es el primer nivel de direccionamiento del país. Entonces, hay tantas cosas. Yo no sé, Robinson, de repente que nos pudieses comentar, pero yo estoy bien curiosa si eso es, o sea, ¿qué está pasando? Nos dieron un tiempo de migración hasta septiembre, pero entonces tú llamas, me comenta Alejandra, y no te dan respuesta. ¿Qué pasa con las universidades? ¿Cómo quedamos las universidades? Ahí desaparecemos. O sea, ¿qué pasa? Por favor, Robinson, aprovecho que estás ahí para preguntarte.
Si Robinson quiere intervenir, bienvenido. Desde la República Independiente del Zulia, Robinson Rivas. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí. Más bueno y me mato. Simplemente, profesor, adelante. Gracias, Iria. Bueno, el tema del punto B no es exactamente un tema de regulación de acceso. Es un tema de que quieren uniformar los protocolos, uniformar las nomenclaturas para el acceso educativo. Ese es la excusa. Pero nosotros hicimos un documento técnico. La ULA fue la primera que lo hizo. De hecho, yo le pedí a Alejandra que me hiciera llegar el documento de la ULA para nosotros adherirnos a eso. Y estamos en una mora. Ahorita estamos en una moratoria. Por supuesto, empezaba en marzo. Empezó esta pandemia. No tenemos respuesta ya de NICBE ni de ningún ente regulador. Cuando termine la cuarentena, tendremos que revisar en qué estado quedó eso, más o menos. La idea es que eso tiene dos caras. Una cara técnica, porque se puede resolver, pero el problema es que hay miles y miles de enlaces que van a quedar en suspenso y que definitivamente nos van a hacer perder material. Y lo otro es un tema de patrimonio. Consideramos en la ULA, en la Central y en la Universidad Simón Bolívar y en el IBIC que el dominio institucional es parte de nuestro patrimonio intangible. Y bueno, y así se lo estamos haciendo ver a los entes reguladores. Yo creo que esa decisión se puede echar para atrás, pero tenemos que esperar un poco que termine el tema de la cuarentena para ver. Gracias, Robinson. Ojalá sea así. No sé qué dice Luis Carlos, si responde a parte de las preguntas bueno, que el panel responda a parte de las preguntas. Dice Saúl García, por ejemplo, ¿cómo se puede conseguir? Bueno, aquí habían varias, ya vamos por las primeritas. Víctor Ramírez nos tiró 3 batacazos, 3 obuses, que dicen más o menos así. Al régimen de Venezuela, lo que menos le interesa es el desarrollo de infraestructura de altas velocidades y el cumplimiento de los derechos humanos y los derechos de información. ¿Qué se puede hacer desde ISOC para ayudar a limitar todas las regulaciones impuestas por el gobierno cuando se tienen, cuando no existe marco legal, pero las leyes no se cumplen? Segunda pregunta, desde hace muchísimos años el gobierno ha bloqueado páginas y ha obligado a los ISP a hacerlo. ISOC lleva un registro histórico de lo que se ha hecho. Bueno, ISOC creo que no, pero creo que Venezuela Sin Filtro sí, otras, y Espacio Público, y IPIS y demás sí. Y en muchos países del mundo, gobiernos y empresas privadas trabajan en la construcción de infraestructura y ecosistemas de la cuarta revolución industrial. Se puede trabajar desde ISOC Venezuela en propuestas para el desarrollo del país. Adelante, que son 4 obuses, lo que lanzó el pana Víctor Ramírez. Sí, no, pero Bueno, Víctor. Misma, la respuesta es que desde ISOC se pueden hacer líneas de recomendaciones, se pueden hacer hojas de ruta, se puede servir como una suerte de consultor de cuáles son los estándares internacionales, que se espera que sea lo correcto y que se recomienda. Pero hasta ahí llegaría como el punto del activismo. La ventaja es que en esta sociedad civil hay muchos más actores, pero sobre todo en ese asunto de los registros tienes a Andreas Puro que lo ha hecho desde Venezuela Sin Filtro. Sí, bueno, desde Venezuela Sin Filtro tenemos un récord casi en tiempo real. O sea, especialmente cuando se ve posible un bloqueo, ahí, en minutos podemos estar publicando que se hizo un bloqueo. Y bueno, parte del trabajo es documentar esto, documentarlo con bases técnicas para que el gobierno pueda decir que es mentira, que ellos están censurando las telecomunicaciones, y nosotros podemos decir, mira, con evidencias técnicas, mira, esto es lo que está pasando, pero en un país donde no hay marco legal que realmente valga, donde no hay Estado de Derecho, ¿sabes? Lo más que podemos hacer nosotros es esa denuncia y buscar que esa denuncia sea replicada internacionalmente y hacer presión. Ese es el ejercicio ciudadano, de hacer presión para defender nuestros derechos en Internet como en cualquier otro espacio. Lamentablemente, digamos, a mí me encantaría hacer una demanda a Conatel sobre estos temas, pero bueno, creo que el resultado no va a sorprender a nadie. Sin embargo, la presión ciudadana a veces sí ha logrado el cambio y que se reviertan ciertos bloqueos, especialmente cuando ocurren rápidamente, porque
el costo, a veces esos bloqueos tienen un costo político. ¿Por qué creen que cuando bloqueaban YouTube o Twitter, esos bloqueos solían durar minutos o horas? Porque el costo político de mantener esos bloqueos en un país donde la gente depende y necesita eso, no se lo iba a calar, porque la gente no se lo iba a calar. Entonces ahí está, creo que el mensaje, bueno, este mensaje es, no nos calemos esos bloqueos, mostremos nuestra inconformidad y también que anterior una marcha exigiendo Internet de calidad en Venezuela. Eso es algo que queremos estar todos detrás de eso, no solo por el ejercicio de los derechos políticos, los derechos civiles, también por los derechos laborales y educación, ¿sabes? Al final, toda la sociedad moderna pasa por Internet y nosotros nos estamos quedando atrás. Digamos, tiene que haber alguna manera de ejercer presión. Y eso nos toca a todos como ciudadanos. Y SOC ejerce presión también y esas recomendaciones de políticas públicas mejores que las que están haciendo, pero hay responsabilidad de todos, yo creo. En el chat están comentando cosas interesantísimas del NIC. Wow, bueno, pasaron el cobro a euros. El NIC es un desastre. Sí, no, están en 12 euros, pasando, lo que pasa es que, claro, con la Asamblea Nacional Constituyente, están pasándose por encima de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que fijaba el precio del dominio en una unidad tributaria, que a mí me parece una ridícula cambiar esa ley definitivamente, pero también es que la unidad tributaria es ridícula. Entonces, ¿sabes? Tenemos un ridículo multiplicado por otro ridículo, te da algo completamente absurdo. Pero, digamos, esos 12 euros para un punto B en un país como Venezuela es un poco loco. Además que la calidad de servicio no ha mejorado. O sea, traten de llamar a resolver un problema que tengan con un dominio viejo y vas a ver que no hay nadie que te atienda. Y el tema del punto B va mucho más allá de eso. Bueno, por lo menos ahora hay una página web para registrarse. Y eso es algo de calidad de vida para el usuario del tele que hay, que por lo menos pues ya puedes comprar tu dominio por la página web. Antes, hasta hace poco, te metías en la página web, decías que querías un dominio, te ibas al Banco de Venezuela, hacías un depósito en efectivo, le tomabas foto al voucher que te daba el banco por el depósito en efectivo y se lo mandabas por correo a alguien dentro del NIC, a ver cuánto te respondían y tenías tu dominio. Y es parecido para cualquier cambio sobre los servidores DNS a los que apuntan tu dominio o punto .b, ¿sabes? Por lo menos hay algo, pero es que no tiene sentido. Yo creo que el punto B es la muestra perfecta de un espacio que debería ser administrado de una manera multipartita o de múltiples partes interesadas, donde esté, o sea, la sociedad civil, la empresa, el Estado, la comunidad técnica y las empresas, tenemos las 5 partes reconocidas por el Secretariado de la Gobernanza de Internet de las Naciones Unidas para realmente tomar decisiones sobre esto. Y un ejemplo perfecto es la locura que están haciendo de quitarle los puntos B a universidades que lo tienen desde el principio del Internet en Venezuela para obligarlos a tener punto .edu, punto .b. Fino, dales el punto .edu, punto .b. Sabes que si quieres, hasta pídeles que su dominio principal eventualmente sea punto .edu, punto .b. Pero no le puedes quitar el punto .b, porque tú rompes, entonces, ¿cuántos servidores estás rompiendo? ¿Cuántas, sabes? Investigaciones académicas que a lo mejor, ¿sabes? Alguien se le olvidó que están conectándose 2 servidores, uno en Michigan y uno en los Andes, ¿sabes? A través de un punto B, ¿sabes? Y si le quitaste eso, ¿no? ¿Sabes? Se va a romper, a lo mejor, ¿sabes? Esa red donde a lo mejor hay un proyecto de redes neuronales, o a lo mejor, ¿sabes? ¿Quién sabe cuántos servicios y cuántos sistemas se van a romper por esto? Más en un momento donde todas las universidades están súper escasas de recursos humanos y de tiempo para poder dedicarle a gestión de redes cuando, ¿sabes? Están resolviendo problemas como luchando por tener un poquito de gasoil para ponérselo a la planta para que el sistema web prenda, para que los alumnos puedan conectarse y puedan ver la tarea. O sea, es como que no tiene sentido y eso es falta de escuchar. Eso es Conatel en su soberbia tomando decisiones, o sea, como si fueran dueños y señores del punto B. Una cosa es que ellos lo administren, otra cosa es que ellos son los dueños y señores de este. El punto B es de todos los venezolanos. Ellos están a decir que es que en la consulta pública de esa norma del punto B no hubo suficientes quejas o suficientes objeciones con el cambio del punto D a punto B. Pero es que, ¿quién va a participar en esos procesos de consulta pública cuando históricamente todos esos procesos de consulta pública y los no públicos también, porque yo me he sentado en mesas de trabajo dentro de Conatel para ser completamente ignorado después que nos dieran garantías de que esa mesa de trabajo no iba a ser otro intento de pérdida de tiempo, y al final, digamos, no termina nada de esa participación termina. Entonces, ¿quién confía en Conatel como un árbitro, digamos, para tomar en cuenta las
opiniones de distintos sectores. Obviamente, casi nadie participó en ese proceso, y bueno, esa es la excusa que te daría Conatel, de por qué ellos quitan ese punto B y, digamos, y no les importa mucho las consecuencias. Yo quería comentar algo. La convocatoria, el planteamiento, cuando me invitaron a participar en este foro, y el planteamiento de la promoción, con la pregunta ¿qué necesitamos para que tener una internet a la par del mundo? De alguna manera ponía el tono en una reunión de expertos que iban a compartir conocimiento para delimitar unos problemas específicos y proponer unas soluciones a esos problemas, o un mapa de ruta, ¿no? Pero en el transcurso de esta hora, 10 minutos, los que hemos ido comentando y lo que se ha comentado en el chat, esto ha ido degenerando de una manera en que ese presupuesto de la convocatoria resulta completamente absurdo, porque estamos tratando de responder a la pregunta ¿cómo nos ponemos a la par del mundo desde un no país? O sea, cuando Robinson decía que había que esperar que pasara la cuarentena para averiguar la pregunta que le hacía Raiza sobre el NIDBE, y entonces yo decía, pero ¿por qué no le mandas un email? ¿Por qué hay que esperar que termine la cuarentena? O sea, el país no existe, el país está suspendido durante 6 meses. Sí, el país está suspendido durante 6 meses, más el país está suspendido desde 2016 si nos atenemos a que estamos en un estado de excepción y emergencia desde hace casi 4 años. Entonces, y hay un conjunto de cosas que la gente está reclamando, como derecho a consulta, unidades tributarias, que no aumenten los precios de las cosas 40 días antes de que se te vence, ya no tienes oportunidad de decir, mira, me voy a otro servicio. O sea, todo ese tipo de cosas implican que existe un Estado de Derecho. Entonces, pareciera que la respuesta a la pregunta de cómo ponemos nuestra internet a la par del resto del mundo no tiene que ver con el desarrollo de infraestructura, no tiene que ver con quién va a hacer las inversiones, si va a ser inversión privada o va a ser fondos de cooperación, o sea, no tiene que ver con la capacidad de diseñar un marco regulatorio que sea apropiado, sino tiene que ver básicamente con que tengamos Estado de Derecho y tengamos país. Entonces, hay como que unas cosas que hay que hacer primero antes de tener internet, y empieza por ahí, empieza por tener Estado de Derecho. Sí, yo estoy leyendo acá un texto de Naidet Soto Parra que comienza así: sin país no hay manera. Y creo que bueno, ese es un poco de resumen, ¿no? Yo también tengo la misma inquietud que tienes tú, Iria, en relación a cómo derivó la conversación. Yo le decía a Alejandra esta mañana, sentirme un poco vocera de la universidad, porque no estoy allá, pero me duele. Y le decía, no sé cómo vamos a hacer para no caer en el diagnóstico y más bien hacer prospectiva. Nos va a costar hacer prospectiva, y estoy absolutamente en sintonía con lo que tú estás planteando. Cuesta hacer prospectiva desde un no lugar, desde una cosa inexistente que se nos ha ido de las manos. Pero bueno, toca, y hay unas líneas allí. Yo quiero insistir en esas pequeñas recomendaciones que con Marianne Díaz elaboramos después de hacer un diagnóstico también de 17 años de declive. Entonces, insisto en esto, en la necesidad de tener espacios multi-stakeholders, de pensar las políticas públicas que respeten las garantías fundamentales de inversión de todos los sectores. Es difícil, pero quizás no debemos olvidar ese horizonte. Mantener eso en el horizonte quizás nos ayuda un poco a no olvidar el diagnóstico está ahí, sino como no avanzar, porque es como patinar sobre mojado, porque estamos sobre un piso mojado, pero a no perder como la perspectiva del trabajo que se ha hecho, porque todo lo que estamos ahorita de alguna forma compilando como disjusto, como diagnóstico, se basa en el trabajo de mucha gente. Trabajo de Besinfiltro, trabajo de Espacio Público, trabajo de IPI, trabajo de tantas organizaciones, trabajo de periodistas como Franco, como Luis Carlos, de ciberactivistas, de Marianne, de tanta gente que ha dicho, bueno, esto nos pasó,
Por eso al principio decía, quizás lo que hay es que recoger el hilo y no hacer lo que descubrimos que se había hecho, hacerlo de nuevo. ¿Cómo? Ahí está. No me quiero poner filosófica a esta hora, ¿no? Pero lo dejo ahí. Muchísimas gracias, Andrés, Raiza, Iria, por acompañarnos esta tarde en estas sesiones con ISOC para reflexionar sobre el Internet en Venezuela, y es como vivir en muchos tiempos, en muchos espacios temporales simultáneos, porque estamos en el momento actual con este país disperso, con gente en muchas partes, con una infraestructura deteriorada, pero estamos también en cada uno de esos momentos en los que sabemos que esto se quebró. Raiza pensando en los momentos en los que se quebró en la ULA, Iria en la UCB o en los organismos que tomaron esas decisiones, Andrés cuando hizo su primer reporte de bloqueo de página y se sorprendió y ahora es rutinario. Es decir, todos estamos enganchados en esos momentos en los que pasaron cosas que sabíamos que para hoy iban a ser, que si se seguían desarrollando iban a ser peor. Es momento de ver recetas de cómo se mejoran y recetas de cómo hay garantías de que esto no se repita. Creo que ahí podemos tener una buena reflexión. Un país que ayer teníamos una conclusión que era que ningún ente, ninguna empresa, ningún estado tenía tanto dinero para recuperar telecomunicaciones como el bienestar de todos los consumidores pagando lo que cuestan sus servicios. Eso es lo que hace que todo el sistema se fortalezca, crezca y tenga incentivos para crecer. Es un trabajo duro en el que además hay que hacer como alguien que preguntaba, bueno, ¿y cómo hacemos para no perder lo que hay? Bueno, tratando de llegar a buenas relaciones con las pocas empresas que quedan, bailando con ellas, tratando de pagarles, si se puede, lo que ellos piden y un poco más para que tengan ganas de quedarse. Yo lo dejaría hasta allí y le abriría el micrófono a Frank. Además, la persona que en medio de la cuarentena, cuando no hay país, él está tratando de instalar internet, tanto en Valencia como en Caracas al mismo tiempo. O sea que puede tener un doblete si le da la gana. Saben que precisamente esa es la idea, tratar de, en la cuarentena me ha hecho ser más productivo, pero no me voy a poner a conversar mucho. Solamente decirles que pasamos la cuña a los que entraron en la reunión, pero no son miembros de ISOC. Por favor, inscríbanse en ISOC Global y después en el capítulo Venezuela. También aquellos que tengan ideas, propuestas, estamos a la orden. Aquí está el 80% de la, o creo que el 100%, porque no sé si Ale está por allá en la segunda o tercera, cuarta página de gente conectada, pero está la Junta Directiva de ISOC y de alguna manera queremos más propuestas, queremos también escuchar al resto de la gente del capítulo. Y por último, creo que Venezuela y su internet es como un torniquete. Cuando dejen de apretar, saldrá lo mejor de este torniquete. Tanto, quizás no en conectividad ni en infraestructura, pero sí en lo que es el ecosistema digital. Así que apostemos por Venezuela y sigamos remando, que aunque la corriente nos lleve hacia atrás, remar todos hacia el mismo sitio nos va a hacer por lo menos intentar avanzar un poquito más. Muchas gracias en nombre de Internet Society, muchas gracias en nombre del capítulo de Venezuela. Y bueno, lo dejo con el presidente para una reflexión final o de una vez cerramos, señor presidente. No, cerramos. La ventaja es que la charla de ayer y la de hoy quedan grabadas, van a poder verlas, copien los links que quedan aquí en los grupos de chat y sigan, por favor, el trabajo de Andrés Apuro en Venezuela Sin Filtro, de Raiza Uribarri, de Iria Puyosa, porque no solamente como investigadores, sino como personas que pueden plantear focos de análisis, maneras de interpretar lo que ocurre, podemos aprender todo. De verdad, gracias por acompañarnos esta tarde. Los queremos, los respetamos mucho.